Hola, hola, ¿qué tal? Bien amigos, estoy aquí en Lobitos, ¿sí? Un balneario propio de surfistas, ¿no? Con bastante viento, muchas olas, pero también tiene lugares lindos para bañarse. Bien, pero en esta oportunidad quiero aprovechar los minutos que tengo para referirme a un punto que me parece importante en estos días, ¿no? En estas semanas, y es a la confrontación que existe entre Estados Unidos y la China y que puede tener consecuencias serias, no solamente en estos dos países, sino en todos los países del mundo, incluyendo el nuestro. Pero, como siempre digo, para conocer, para poder visualizar el futuro, es necesario conocer previamente los antecedentes, ¿no? No para verlo, no para ver el futuro como una continuación, ¿no? Del pasado, sino simplemente para poder entender las claves de cómo hemos llegado hasta donde estamos y a partir de aquí cuáles podrían ser los posibles caminos, ¿no? Por eso me voy a referir a lo que pasaba en el mundo en el siglo pasado. Bueno, como todos los baby boomers que me siguen, y que creo que son la mayoría, eh, sabemos, ¿no? Que en el siglo pasado la gran contradicción a nivel mundial era entre capitalismo y socialismo, dos sistemas antagónicos, ¿no? Dirigidos, encabezados por dos países, ¿no? Que a su vez tenían bloques, el capitalismo liderado por Estados Unidos y el socialismo liderado por la Unión Soviética. Eran dos sistemas antagónicos porque proponían, ¿no? Un sistema económico diferente, ¿no? Uno basado en la economía de mercado, la otra basada en la planificación central. En lo político, uno con participación de varios partidos, aunque en el caso de Estados Unidos siempre existió el bipartidismo, ¿no? Existe aún con varias variantes, pero es bipartidismo a fin de cuentas, mientras que en la Unión Soviética y en los demás países regía el partido único, ¿no? Que era el Partido Comunista, en el caso de la URSS el PECUS, y en otros países pues los partidos comunistas respectivos, ¿no? Esta contradicción también llegaba al plano de las ideas, al plano de la visión del mundo, a tal punto que, por ejemplo, en el tema religioso, ¿no? Estados Unidos siempre se ha caracterizado, y los gobernantes, ¿no? De Estados Unidos y el pueblo, por ser protestantes, ¿no? El origen de Estados Unidos en realidad se remonta a los ingleses y irlandeses que huyen, ¿no? Prácticamente se refugian en Estados Unidos de la persecución política para poder practicar su religión, muchos de ellos puritanos, debido a las guerras y persecución que había en esa época en Europa, ¿no? Mientras que en la URSS, ¿no? Oficialmente era una sociedad atea, ¿no? Esta contradicción llegaba también al plano militar y eso era lo peligroso porque en esa época pues ambos tenían arsenal atómico. Según los dirigentes norteamericanos, con la capacidad de destruir a la Unión Soviética 17 veces, mientras que los soviéticos decían que tenían capacidad para destruir a Estados Unidos solo una vez, ¿no? Pero para fines prácticos era lo mismo. Por ello es que hubo una etapa que se conoce como la destrucción mutuamente asegurada, ¿no? Y que fue lo que impidió que alguno de los países apretara el botón que lanzara un misil, porque estaba convencido, ¿no? Tenía la certeza de que el otro no iba a quedar destruido totalmente, sino que iba a tener capacidad de respuesta, con lo cual se destruían ambos países, ¿no? Esto fue lo que se conoce como el equilibrio, lo que se conoció como el equilibrio del terror, en la cual vivió mi generación por muchas décadas. Esta contradicción, sin embargo, ¿no? Termina en una forma de lo más imprevista, cuando primero Gorbachev y luego Yeltsin, ¿no? Deciden acabar con el sistema socialista en la URSS, ¿no? E imponen una economía capitalista, ¿no? Pero ellos entendían la economía, o entendieron la economía capitalista como la propiedad privada de los medios de producción, por lo cual privatizaron simplemente todas las empresas eh, soviéticas, cuando siempre hemos sostenido que capitalismo no solamente propiedad privada, sino fundamentalmente las instituciones, ¿no? Instituciones como el contrato, como los contratos, como eh, la transferencia de propiedad, la forma de ver incluso la vida, la sociedad, ¿no? Y por eso que fue un salto al vacío, porque la Unión Soviética o los rusos propiamente saltaron,
dieron dos saltos. Uno de un sistema zarista, feudal, a un sistema socialista. O sea, del zarismo, del feudalismo, a una economía que que nunca había tenido lugar en el mundo, ¿no? Totalmente nuevo, como era la economía planificada. Y luego daban otro salto, pero esta vez al vacío, porque saltaban de la economía socialista planificada a una economía de mercado sin que haya instituciones, es decir, lanzarse a una piscina sin agua. Y eso es lo que explica de por qué después de Yeltsin, ¿no? Hay todo un periodo en el cual la URSS vive pues, momentos muy difíciles, ¿no? Situación que empieza a salir con Putin, ¿no? Y lo cual explica pues de alguna manera el por qué está tantos años, ¿no? La oportunidad que he tenido de conversar con rusos cuando fui a Rusia para el Mundial, no pude apreciar eso con mucha claridad. Los rusos se han sentido siempre protagonistas de la escena mundial, desde la época de los zares, ¿no? Y por lo tanto hay un orgullo nacional, hay el tema de la Gran Rusia, etcétera. Cosa que se vino abajo después de Yeltsin, ¿no? Durante muchos años, el establecimiento de la mafia rusa, etcétera. Y bueno, Putin logra sacarlo poco a poco a esa situación y comienza a tener nuevamente un protagonismo a nivel internacional, ¿no? Que eso nuevamente le devuelve la autoestima, digamos, nacional, y eso de lo que de alguna manera explica, digamos, el poder que mantiene Putin sobre la sociedad soviética durante muchos años, ¿no? Aunque los problemas económicos todavía aún falta resolver muchos casos y problemas, pero en fin. Pero, sin embargo, Putin no ofrece un antagonismo como el de la ex-URSS, ¿no? Japón, el otro gran protagonista y que durante muchos años, décadas inclusive, fue la segunda potencia mundial después de Estados Unidos en tamaño de economía, ¿no? O sea, medido por PIB, Producto Bruto Interno, no fue capaz, si bien invadió Estados Unidos con sus línea blanca, automóviles, etcétera, sin embargo no fue capaz de ofrecer una lucha hegemónica. Nunca tuvo una visión hegemónica, ¿no? Japón es un país pues sui generis porque todavía está gobernado por el emperador. Bueno, no gobernado, sino todavía está la figura del emperador, ¿no? Que se remonta por los siglos, ¿no? El actual emperador puede decir con mucho orgullo que su familia es la que siempre ha gobernado Japón, ¿no? La única dinastía, cosa que no puede decir ningún otro país europeo, ni incluso China. Pero Japón nunca tuvo una visión hegemónica, simplemente su predominio fue a nivel de comercio internacional. Pues bien, entonces en el escenario internacional, después de la caída de la Unión Soviética, muchos pensaron que ya las contradicciones habían terminado, ¿no? Incluso hubo un autor, François Fukuyama, que escribió 12 páginas de un ensayo titulado El fin de la historia, ¿no? Que fue famoso por esos años porque decía que ahora sí el liberalismo pues imperaba en el mundo y que eso significaba el fin de la historia, entendido como la historia como el choque de visiones antagónicas, ¿no? Sin embargo, posteriormente todos vimos cómo la contradicción ya no fue de carácter económico, sino incluso de visión del mundo por el surgimiento del islamismo que llegó al poder en muchos países y ofreció, digamos, un antagonismo a Estados Unidos. Pero tampoco puso en peligro su hegemonía, ¿no? Simplemente fueron focos. Sin embargo, autores como Morgenthau habló sobre el choque de civilizaciones, ¿no? Pero que no tenía un carácter global. Sin embargo, poco a poco la China fue remontando, ¿no? Con un desarrollo económico muy sui generis, muy a lo chino, ¿no? Porque empezó la construcción del capitalismo dirigido por el Partido Comunista Chino. Y bueno, superó la etapa industrial, ¿no? Invadió el mundo con sus productos debido a la mano de obra barata, ¿no es cierto? En nuestro país también se vio eso, el cholo barato pues ya no pudo competir con el chino barato y eso pasó en todos los países de Occidente. Sin embargo, ahora lo que se vive en los últimos años, lo que se vive en los últimos meses, en los últimos días, ya es una contradicción que, en mi opinión, escapa simplemente a lo comercial, escapa simplemente a lo económico
Y lo que creo que lo que está en juego ahora es la hegemonía en el mundo en las próximas décadas, ¿no? Porque China sí tiene vocación hegemónica. Antes de que surja el capitalismo, cuando Europa estaba en la época medieval aún, ya en China había un gran desarrollo. Y autores como algunos autores que han calculado el PBI de esa época señalan que China representaba casi el 50% del PBI mundial, o incluso más. O sea, realmente China fue hegemonía, digamos, por su tamaño, etcétera, ¿no? Y ahora parece que está dispuesto de retomarlo, ¿no? Porque después de China la hegemonía mundial pasó, o el protagonismo mundial pasó a Inglaterra, a Europa, concretamente a Inglaterra, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, cruzó el Atlántico y fue a los Estados Unidos. Y ahora, lo que China está tratando es de que esa hegemonía vuelva nuevamente a la China. Entonces estamos viendo nuevamente una contradicción, como se vivió en el siglo pasado, pero ya no, simplemente por temas económicos, no, por temas comerciales, sino es una contradicción al igual, me corrijo, al igual que en el siglo pasado, por la hegemonía en el mundo, ¿no? Pero ese tema lo vamos a tratar con más detalle en un próximo video para no hacerlo muy largo este. Bien, desde una vista aquí aunque no se pueda ver muy bien la playa de repente, con una vista de lobitos, pues nos despedimos hasta un segundo video. Nos vemos, chao.